En este episodio vamos a terminar de introducir la primera parte de la sección dedicada a la razón de la fenomenología del espíritu de Hegel, que recordemos llevaba por título Razón Observante. Y creo que puede ser útil tomar ambas secciones, la segunda y la tercera, comentamos la primera en el episodio anterior, comentar estas dos en conjunto porque siento que se complementan bien en términos de lo que Hegel está criticando a grandes rasgos cuando discute con estas perspectivas modernas, si se quiere, y creo que nos pueden ayudar, sobre todo en una primera lectura, tomarlas en su conjunto, ¿no? Entonces, esta primera, recordemos que lleva por título La observación de la autoconciencia en su pureza y su relación con la realidad efectiva exterior, leyes lógicas y psicológicas. Sobre todo esto último es lo importante y ver qué significa en la crítica de Hegel. Entonces recordemos de nuevo que en la sección anterior Hegel estaba caracterizando cómo la razón moderna específicamente observa la naturaleza y habíamos visto estas diferencias entre buscar explicar la naturaleza inorgánica y orgánica y los problemas de la teleología y de la vida. Pero todo esto era con el fin de que el interés que subyace a esta ambición de la razón observante es poder comprender a la naturaleza, de poder explicarla, de poder encontrar y comprender sus leyes. Pero para nosotros, que somos parte de la naturaleza, pero somos este peculiar animal autoconsciente, parece siempre que tenemos una cierta diferencia a lo demás, ¿no? Y la pregunta es cómo comprender realmente lo que somos y qué podría significar esto, ¿no? Entonces, si somos algo vivo, entonces también hay algo de lo orgánico y de lo teleológico, pero al mismo tiempo somos autoconscientes, que vimos antes que en un momento Hegel piensa esto en términos de una diferencia, que no es una diferencia, de que somos conscientes de nosotros y cómo esto se va a conectar con una dimensión que hoy llamaríamos más histórica, cultural y social. Pero aquí Hegel está tratando de ver las limitaciones de cómo ciertas perspectivas modernas no pueden realmente capturar esto en su especificidad. Pero la observación quiere intentarlo, ¿no? Esta perspectiva observante de la razón moderna, y entonces en lugar de dirigirse a todo lo demás en la naturaleza con el fin de poder comprenderlo científicamente si se quiere, ahora se va a dirigir a sí misma, ¿no? Entonces la apuesta es por producir lo que en otros contextos se pensaba como la ambición de poder encontrar al Newton del mundo moral, o diríamos hoy del mundo humano o social, ¿no? Con esta acepción moral más amplia. Y entonces la pregunta es si podemos tener una ciencia de nosotros mismos, no una ciencia de este peculiar animal consciente, bajo una concepción, si se quiere, puramente naturalista, ¿no? Algo que apela a un tipo de regularidad o ley que podemos encontrar para comprendernos y predecir y explicar por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Esto es a grandes rasgos lo que comparten los intentos que se evalúan en este y en la siguiente sección de la fenomenología que vamos a ver ahora y que Hegel está criticando, ¿no? Y esto, este intento para Hegel va a producir o produce un tipo de crisis en la forma de vida moderna, ¿no? Genera este tipo de diríamos hoy quizá desencantamiento o crisis sobre qué es lo humano y qué es lo que nos distingue y si realmente podemos comprenderlo bajo esta perspectiva. Entonces la pregunta que guía esto es si hay leyes que gobiernan la manera en que las cosas son para nosotros, en tanto animales conscientes, sin que nosotros seamos realmente de buenas a primeras, de manera inmediata, en la vida cotidiana, conscientes de estas leyes, ¿no? Que son leyes que nos gobiernan en tanto animales autoconscientes. Pensemos esto, que suena un poco como un trabalenguas, en comparación con lo que vimos antes del caso de estas teleologías funcionales, ¿no? Cuando Hegel trataba de encontrar una cierta distinción entre lo vivo, lo orgánico y lo animal, y entonces, ¿por qué él pensaba que sí tiene sentido hablar de que los órganos funcionan de cierta forma, de cómo los animales se orientan a, por ejemplo, mantenerse con vida y a reproducirse, sin que ellos precisamente lo sepan, porque no son autoconscientes a la manera de un ser humano? Entonces, Hegel quiere, digamos, trata de explicar esta especie de ambición o este proyecto
en esa línea, ¿no? Decías que podemos tener una ciencia que capture un tipo de ley que realmente no somos conscientes de ello, pero que podría dar cuenta de por qué los seres humanos operan, viven y hacen de la forma en que lo hacen. Em, entonces, y recordemos esto a la luz de la idea de que los animales y sus órganos perseguirían ciertos fines sin funciones sin que ellos lo sepan. Entonces, puede haber algo así en nuestro caso como animales autoconscientes, y esto tiene que ver con este afán de buscar las leyes psicológicas y del pensamiento, ¿no? ¿Cuáles son las leyes que nos gobiernan? Y Hegel no va a discutir que pueda haber algo acá en términos de algunos principios, porque finalmente somos parte de la naturaleza y lo mismo si hablásemos de leyes lógicas, aunque esto nos llevaría mucho más allá y en algún momento podemos ver cómo Hegel concibe la lógica y su gran obra es justamente una ciencia de la lógica que sigue a la fenomenología. Entonces no vamos a entrar en eso y si algún día llegamos ahí lo comentaremos. Pero lo importante más bien, al margen de los detalles, es esta ambición moderna de encontrar unas leyes que gobiernan lo mental y que por ende podrían predecir cómo los seres humanos actúan y lo que los mueve, al margen de si ellos son conscientes de esto o no. Y Hegel no va a tener problema con decir que quizá algunos de estos principios pueden ser formalmente verdaderos, pero aquí es donde él añade expresiones que para nosotros son un poco crípticas. Él va a decir de que en última instancia estos principios podrían ser formalmente verdaderos, pero que terminan siendo en buena cuenta rígidos o fijos, sin movimiento, van a contradecir la unidad de la autoconciencia o la unidad del pensar. Y entonces para alguien que está leyendo esto por primera vez es un poco eh, críptico, ¿no? ¿Qué significa esto? Y esto va a estar sujeto a interpretaciones, como hemos venido diciendo, pero lo que a mí me interesa enfatizar en esta primera lectura, y es un poco lo que he venido haciendo a lo largo del texto, es enfatizar esta dimensión de lo social y la racionalidad, ¿no? Entonces, básicamente, cuando Hegel está criticando esta rigidez o esta ambición de estos principios o estas leyes, lo que quiere señalar es que este proyecto no da cuenta de que en la naturaleza del pensamiento está el hecho de que este puede ser reflexivamente criticado y reformulado. Entonces, a esto yo digamos, saludo con la idea de movimiento que Hegel estaba pensando. Entonces, que hay un tipo de reflexividad o potencial transformador en la normatividad y en las relaciones inferenciales que podemos hacer. Entonces, el pensamiento no es algo fijo que ya está acabado y constituido, sino que es algo que nosotros mismos vamos elaborando, ¿no? No solamente en nuestro propio desarrollo como animales individuales, sino como grupos y a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, esta racionalidad no está separada como si fuera una facultad separada y ya acabada, sino que para Hegel está íntimamente ligada también a un tipo de estructura social e histórica, ¿no? Donde finalmente nuevos conceptos van a alterar a los anteriores y a lo que podemos inferir y cómo esto se va desenvolviendo. Entonces, lo que él critica como rigidez o como algo que no puede funcionar es que nunca vamos a encontrar para Hegel unas leyes eternas de asociación, un tipo de correlación fuerte como si fuese una ley natural entre pensamientos y actos o entre poder predecir cómo los seres humanos van a actuar siempre. Entonces, podríamos interpretar esto, reformular esto como una crítica a este proyecto porque la limitación fundamental es que piensa que podemos comprender las creencias y las inferencias de una manera externa, no como dentro del contexto donde los seres humanos están pensando y actuando y razonando, sino como si fuésemos un objeto ya terminado, ya constituido que podemos analizar y predecir de una manera de nuevo externa. Entonces, frente a esto, y aunque Hegel todavía no llega acá, pero este es un poco uno de los aspectos principales, si no el principal del libro, de la fenomenología del espíritu, es justamente ese concepto, ¿no? Lo que va a ir revelándose en el libro es este concepto de espíritu, que es complejo, tiene muchas acepciones, interpretaciones más o menos metafísicas, pero en esta primera lectura yo quiero enfatizar más este carácter de racionalidad social histórica. Entonces, sobre todo es este espacio o conjunto común de principios
este vocabulario o este conjunto de creencias que los individuos comparten como miembros de comunidades históricas determinadas. Y entonces ser una autoconciencia que pertenece o que es justamente que termina revelándose como este animal espiritual que forma parte de esto, implica que uno también se concibe y se asume como estando localizado en lo que, en palabras de Terry Pinkard, él, digamos, concibe como un espacio social, ¿no? Es decir, que no está desvinculado quiénes somos con dónde estamos localizados en este tipo de espacio social inferencial que tiene una historia. Entonces, la identidad de cada uno va a depender de nuestras acciones en ese espacio, desde ese espacio, los movimientos, las acciones, las creencias, las inferencias que podemos realizar en ese espacio que nosotros, en el cual nosotros nacemos, pero del cual también somos actores, ¿no? Que podemos co-transformar y co-reproducir y coproducir, pero también lo que hacemos y lo que decimos no solamente depende de nosotros, y esto es clave y es algo que se va a ver en estas secciones, sino que también depende de cómo los demás toman o interpretan nuestras acciones, por el hecho mismo de que nosotros, no solamente yo, pero nosotros vamos a formar, digamos, vamos a compartir una forma de vida. Hay un tipo de relación intersubjetiva que estamos compartiendo y donde la interpretación de los demás no es externa o no es un adicional a lo que hacemos y a quienes somos, sino que también puede ser constitutiva, ¿no? Y esto es algo que Hegel desarrolla en diferentes momentos del texto y que le parece, y que creo que es algo clave de lo que podríamos llamar su propia teoría social o teoría de la acción. Entonces, este espacio social, este espíritu que va a ir surgiendo y que se va a ir tematizando, sobre todo en el siguiente gran capítulo, es la base de los principios que guían nuestras acciones y de lo que permite a los otros interpretar dichas acciones, ¿no? Entonces, nosotros vamos a compartir ciertas normas, ciertas creencias, vamos a poder interpretar a los otros porque vamos a compartir ciertos estándares o criterios o vocabularios, pero aunque nosotros compartamos todas estas cosas, al mismo tiempo Hegel es bien consciente de que nosotros vamos a manifestar o realizar o expresar o participar de una manera diferente por nuestra propia individualidad, de que no somos lo mismo todos, ¿no? Es decir, compartimos muchas cosas, pero hay algo distintivo de nosotros y esto entre paréntesis también Hegel va a ir enfatizando acá y a lo largo de su filosofía, que para él también es algo que se va desarrollando históricamente y que también destaca muchísimo en la modernidad con la importancia del individuo en múltiples dimensiones. Entonces, la unidad de la que hablamos antes es esta individualidad actual que está realizada y que expresa o que se relaciona con este tipo de estructura compartida, ¿no? Es como esta especie de producto entre el individuo y lo social, y la pregunta, entonces, de esta ambición moderna observante es cómo encontrar la ley de la individualidad, ¿no? Cómo realmente comprender científicamente y poder explicar a cada individuo en lo que lo distingue, ¿no? Y cómo la psicología observacional, y aquí estamos hablando de lo que en la época de Hegel había, y yo además voy a pasarlo muy rápidamente porque no es algo que tenemos que compartir, y por eso hablo más del espíritu o lo que guía un poco este proyecto más que los detalles, así como lo he hecho en otras conversaciones más contextuales de la época, que creo que no vienen al caso en una primera lectura, pero en este caso, este proyecto de una psicología moderna observacional para Hegel, lo que encuentra al tratar de encontrar la regularidad y poder predecir es una sorpresa, una perplejidad de ver tantas cosas heterogéneas juntas, ¿no? Las facultades mentales, las inclinaciones, las pasiones, cómo esto produce ciertos actos. Y entonces se pregunta por qué los individuos que son diferentes, individuales, por qué quieren y hacen cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo poder explicar esto? Y entonces una parte de esto, una parte del intento tiene que ver con pensar que la individualidad nos va a remitir a lo que Hegel a veces llama, si no me equivoco, su naturaleza universal inorgánica, ¿no? Como las circunstancias, las situaciones, los hábitos, las costumbres, la religión, todas estas dimensiones
estructurales, culturales, de las que formamos parte, y entonces podemos hablar de todo eso para tratar de determinar, hacer una especie de predicción determinista de lo que el individuo haría, ¿no? Porque lo que nos está guiando acá es qué causa e influencia la individualidad y cómo, ¿no? ¿Cómo podemos explicarle especificidad? Y la respuesta inicial es que esto depende justamente de la individualidad, que tenemos que encontrar esa cosa singular de cada uno que nos podría permitir explicar sus creencias y sus acciones. Pero Hegel quiere destacar, o lo que él va a ir revelando, es que esto no puede ser un efecto mecánico. Él no tiene una visión mecanicista ni puramente naturalista de esto. Esto no quiere decir para nada que tenga que ser correcta, pero siento que esto es lo que él está destacando. Y él quiere enfatizar que esto depende sobre todo, sí, de lo que los individuos hagan, pero de lo que ya ha sido. Entonces, que no es una cosa ya terminada, sino que está en proceso, de que por un lado eh, comprender la individualidad tiene que ver no solo con el individuo antes que haga algo, sino al hacer algo y cómo esto se conecta con lo que ya ha hecho. Entonces hay una trama histórica, pero también social, y no es algo que puede analizarse de manera aislada o individual como si fuera un objeto ya terminado. Entonces, otra manera de hablar de esto es, podríamos decir de que para Hegel los individuos siempre tienen un tipo de capacidad transformadora. Entonces, la identidad, o lo que a veces en la fenomenología se habla en términos del carácter de la autoconciencia, esto no es para Hegel en directa crítica a las pretensiones de esta ciencia, de estas ciencias o pseudociencias y a sus presupuestos. La identidad no es algo fijo que ya preexiste, que ya está terminado o que está fuera del espacio social. Entonces, el individuo no es algo que ya está completo o que tiene algo distintivo que lo mueve de manera independiente a lo social, sino que él ya se encuentra ahí. Entonces, es esa interacción la que para Hegel va a revelarse como constitutiva, y entonces una ciencia que quiere encontrar una especie de núcleo secreto natural que preexiste y que determina va a fracasar porque no está conceptualizando ni teorizando adecuadamente cómo justamente los seres humanos desarrollan su identidad o su carácter y cómo es que actúan de una manera significativa. Y más bien pretender lo contrario, aferrarse a que esta especie de núcleo o carácter que podemos encontrar es lo que van a tratar de hacer las pseudociencias que Hegel va a discutir en la siguiente sección, y para las cuales, las que para Hegel inevitablemente fracasan, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que siento que estas dos secciones se conectan, porque están hablando de estas ambiciones de poder pensarnos a nosotros en lo psicológico, en lo lógico, y luego derivar en ver si podemos encontrar este núcleo de individualidad cuasi al margen de lo social, y cómo podría predecir no solo lo social, sino incluso lo biológico o lo corporal. Y esto es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente sección, que lleva por título Observación de la relación de la autoconciencia con su realidad efectiva inmediata. Y los ejemplos son la fisiognómica y la frenología, ¿no? Que son estos casos paradigmáticos. Y hay mucha gente también que cuando ve esta parte, sobre todo de la frenología, sin haber leído el texto de Hegel o qué es lo que está haciendo, porque claramente uno puede criticar a Hegel por mil cosas, pero muchas veces se asume, como Hegel habla de la frenología, seguro le parece una ciencia válida, pero esto claramente no es una ciencia para nosotros, entonces Hegel está un poco defendiendo cosas absurdas. Pero cuando uno va al texto, o por lo menos en la lectura que yo estoy haciendo, siguiendo estos otros autores que he comentado antes, Hegel va a discutir esto, pero críticamente. Es como una crítica a las pseudociencias. No es ningún tipo de defensa. Entonces, eso también es interesante porque rompe muchos mitos, o de lecturas rápidas, o de ver el índice de qué es lo que trata, o de cuando Hegel habla de si el espíritu es un hueso, que vamos a llegar ahí, y qué es lo que realmente está haciendo, ¿no? Y por lo menos lo que yo voy a presentar, y que no creo que es algo muy polémico, es que Hegel está criticando estas pseudociencias porque prometen hacer algo que para él no se puede hacer por el tipo de animal autoconsciente que somos. Entonces, el punto de partida que continúa acá es el de la individualidad. La observación de la razón moderna ahora se dirige al individuo y quiere poder explicar y encontrar, como dije antes, las leyes de la individualidad. Entonces, Hegel en este punto
con su propio vocabulario, y menciono esto brevemente porque siempre trato de no usar mucho la jerga para que sea una introducción más amigable, pero Hegel distingue con sus términos entre el para sí y el en sí, y lo que quiere decir en un momento es de que el para sí, cuando él habla de este para sí de la individualidad, hay un libre hacer, mientras que en el en sí hay un ser determinado, ¿no? Y esto es como una especie de tensión entre lo que nosotros llamaríamos la libertad y la necesidad. Es decir, en tanto animales autoconscientes individuales, por un lado, hacemos libremente, se supone, lo que queremos, lo que pensamos, lo que nos proponemos, entonces es como el para sí, y lo reconocemos y podemos entenderlo por cómo nos relacionamos con nosotros en nuestra vida cotidiana, pero también la observación quiere destacar que podría haber este en sí determinado, ¿no? Un tipo de tendencia natural, individual, que nos mueve a hacer algo. Y que inicialmente se puede pensar como el ser también, pero sería también nuestro cuerpo, ¿no? Lo que nosotros no hemos hecho, ¿no? Nuestra constitución biológica. Pero Hegel acá también quiere recordar siempre de que uno no es solamente ese cuerpo dado inmediato, sino que uno, como animal autoconsciente, es lo que hacen. Y lo que estas ciencias piensan con esa intuición es decir que quizá hay algo interno que se expresa en el cuerpo, que el cuerpo podría ser un signo de esto y que nos ayudaría a predecir las acciones también. Entonces, hay esta ambición según la cual lo interno, habría una especie de cuestión interna psicológica que se podría expresar en lo externo, de la misma forma que a veces vemos una conexión entre, por ejemplo, el rostro y lo que podría haber detrás, digamos, ¿no? Esa es un poco la imagen. ¿Qué cosa hay mental interna hay detrás de nuestro rostro o del lenguaje que hablamos o de nuestro trabajo o de nuestras acciones? Y entonces la tensión o lo que está a la base de esto es qué tanto lo interno se va a ir expresando en lo externo, ¿no? Y hay de nuevo esta duplicidad entre interno-externo, expresión de lo interno en lo externo. Y esto es algo que vimos con otro tipo de dinámicas más atrás en el tema de la fuerza y el entendimiento, pero lo recuerdo no porque vaya a ser lo mismo, sino porque creo que es uno de los temas recurrentes en la fenomenología, ¿no? Como a veces hay algunas perspectivas que asumen una distinción muy rígida entre lo interno y lo externo y cómo lo interno tiene que expresarse, y eso puede tener problemas en las conversaciones que Hegel estaba teniendo con relación a la fuerza y el entendimiento, pero acá tiene que ver más con esta relación del individuo con sus acciones. Entonces, estas pseudociencias que Hegel está criticando, la fisiognomómica y la frenología, quieren predecir eso, quieren predecir cómo lo interno se expresa en lo externo, ¿no? ¿Qué podemos inferir de esta dinámica? ¿Cómo podemos explicar lo externo por lo interno? ¿Qué es lo que se está expresando? ¿No? Entonces, pero lo que está a la base es que asumen que ya hay algo formado interno que se expresa en las acciones que pueden ser observadas. Entonces, estas pseudociencias quieren encontrar las leyes que darían cuenta, que podrían dar cuenta de las correlaciones entre lo interno y lo externo, ¿no? Y por eso los casos más extremos de esto, pero son a los que va a apuntar Hegel al hablar de estos casos, tienen que ver con la anatomía o con los huesos, con el cráneo. Entonces, quiere decir de que podríamos ver algo físico de la persona, algo corporal, e inferir que eso corporal está expresando algo interno, ¿no? Por ejemplo, digamos, si el cráneo es de cierta forma, entonces eso es algo externo que se ha expresado y expresa algo interno, y en base a nuestra teoría y a nuestras leyes podríamos justamente apuntar a que quizás se trata de un criminal, porque digamos, esta cosa interna criminal podría expresar el cráneo de cierta forma, por poner un ejemplo, ¿no? Simplificado. Pero para Hegel esto no puede funcionar, y su razón principal, o una de sus razones, y aquí entra otro tema importante en la teoría social de Hegel, es porque para poder hacer esto en última instancia vamos a necesitar de una concepción pública del pensamiento para interpretar lo que otros piensan a la luz de lo que hacen, ¿no? Entonces, esto vuelve al tema de la racionalidad, la intersubjetividad y este carácter social, bajo la idea de que no podemos ver a un individuo aislado y tratar de encontrar algo interno secreto que nos va a permitir predecir lo que podría ser, en este caso como cráneo así, entonces sería un criminal,
porque finalmente a la base o para poder realmente tener personas reales que interactúan, vamos a tener que vivir en sociedad, sí, pero Hegel aquí está enfatizando esta especie de concepción pública del pensamiento, de que en la vida diaria también vamos a interpretar lo que otros piensan a la luz de lo que hacen. Entonces esto no puede hacerse de manera aislada. No hay algo puramente interno o inteligible en sí mismo previo a la interacción. Eso es lo que me parece que expresa esta crítica o lo que está a la base de esta crítica, y que más bien estas pseudociencias quieren una ley necesaria entre procesos internos y comportamientos externos. Entonces, hay diferentes ejemplos, pero sería qué nos dice la caligrafía de alguien, o qué nos dicen las expresiones faciales, o qué nos dicen los cráneos, y ver toda esta manifestación externa como algo de un núcleo interno que sería lo que guía este desarrollo, ¿no? Y eso es lo que podríamos teorizar como con esta ciencia, que para Hegel es una pseudociencia, que trataría de presentar leyes para explicar esto. Entonces, de nuevo, pensemos en fisiognomía o pensemos en frenología. Entonces, vamos a leer las manos, vamos a leer los rostros y podemos llegar a preguntar los ladrones cómo se ven, cómo físicamente los ladrones se ven y cómo quizá biológicamente entonces hay algo interno que se expresa corporalmente y que cuando vemos esto hay una ley y entonces los ladrones van a compartir ciertos rasgos. Y Hegel no solamente, digamos, lo importante de la crítica no es que para nosotros esto podría ser escandaloso hoy porque ha pasado mucho tiempo y entonces nos parece que podría, digamos, ser una ciencia que, no, que claramente es una pseudociencia, o que el crimen no se puede predecir de esta forma, que tiene que ver con otras variables, y nosotros podríamos elaborar otras razones para criticar esto, y puede ser que Hegel las compartiría o no, pero lo importante es de que lo distintivo en este punto del texto es de que, al margen de esas razones que nosotros podamos tener, Hegel cree que hay un problema a la base en cómo estamos pensando o aspirando a encontrar una correlación entre lo interno y lo externo, en términos de que lo interno es algo independiente y fijo que se expresa en lo externo. Eso creo que es como la crítica fundamental del modelo que está a la base de esto, ¿no? Al margen de si nos parece justo o no cómo la frenología podría tratar de encontrar criminales, que eso está bien por su propio lado, sino de que a la base, como Hegel siempre termina yendo a los supuestos que constituyen el modelo de base y cómo tiene problemas, así como en la fuerza del entendimiento. Acá parece ser que Hegel está criticando esta distinción rígida entre algo interno, algo externo, y cómo lo interno es independiente y fijo o constituido, y cómo es lo que en última instancia determina lo externo o se expresa en lo externo, ¿no? Como si el carácter interno, esta especie de núcleo separado, constituido, causara que el cráneo de alguien sea de cierta forma, ¿no? Que el cuerpo de alguien sea de cierta forma. Entonces, es una relación causal entre lo interno y lo externo. Entonces, esta individualidad desde estas perspectivas, de estas pseudociencias, tendrían un efecto causal en el cuerpo, un efecto corpóreo, ¿no? Entonces, por eso digo de que nuestra individualidad, este núcleo, el en sí, tendría este efecto en el cráneo, y por eso la frenología podría realmente comprender esto, pero Hegel justamente cuestiona esta situación de base, ¿no? No solo por razones comunes que podríamos tener, sino por esta distinción rígida entre lo interno y lo externo, que no toma en cuenta realmente cómo interpretamos a los demás, a nosotros, cómo actuamos, cómo esto supone esta dimensión social, y esta constitución entre el carácter y lo individual, digamos. Entonces, esto por un lado, ¿no? Pero por otro también, para Hegel esto no tiene sentido porque los cráneos no cometen asesinatos o robos, o no hay esta conexión directa. Entonces tampoco son un signo de esto. Lo que se ha venido a llamar el ser, el en sí, esta dimensión primordial, el cuerpo, lo interno, no es realmente la verdad del espíritu si queremos comprender estas cuestiones más sociales, como robar o asesinar, por poner estos ejemplos. Estas acciones están íntimamente conectadas, no con algo interno que se exprese en un cráneo como si fuera algo más biológico o natural sin más, sino que además de esto hay esta dimensión histórica, cultural, espiritual. Entonces, eso es lo que Hegel está criticando acá, que lo externo
no puede ser simplemente la expresión de lo interno, ¿no? Y en este momento Hegel suelta esta frase que igual es críptica y se discute qué puede significar, pero esta frase que siempre se recuerda, y cuando Hegel habla de la frenología, Hegel suelta esto de que el espíritu es un hueso y qué clase de tontería es esta o no tiene sentido, pero acá justamente cuando se ve el contexto de una crítica a las pseudociencias, y al supuesto de cómo puede haber un núcleo acabado interno previo a lo social que puede incluso determinar lo corporal y permitirnos predecir las acciones de los animales autoconscientes, esto por lo menos me parece de nuevo de manera razonable, se revela como una crítica, ¿no? Y que la frase el espíritu es un hueso, que incluso hasta nosotros podríamos formularlo en términos de pregunta, ¿no? Si el espíritu realmente es un hueso, si el ser del espíritu es un hueso, esto, digamos, lo estamos interpretando acá como el desenlace, como el camino sin salida de la observación moderna que ve a la conciencia como una cosa, ¿no? Es el resultado de todo este trayecto de la razón observante por querer comprender a los animales autoconscientes, terminaría en este absurdo de que el espíritu es un hueso. Entonces, no es una conclusión demostrada y clara cuando la gente recuerda la frenología sin leer bien esto, o cuando recuerdan que el espíritu es un hueso, como si fuera una sentencia metafísica. A mí me parece que en realidad lo que está haciendo es mostrar esto como un desenlace absurdo, ¿no? En lo que hemos llegado es que el espíritu es un hueso, pero claramente no lo es. Sí, los animales autoconscientes tienen huesos y tienen cráneos, pero lo que los hace actuar no es algo que supone esta separación de este núcleo interno acabado que responde a este tipo de correlaciones y leyes. Entonces, justamente porque Hegel está cuestionando esta distinción rígida entre lo interno y lo externo, ¿no? Y aquí quizá podemos retomar el texto con la siguiente pregunta, ¿no? Cuando estamos ya poniendo en tela de juicio esta distinción, la pregunta es si podemos reconocernos en lo que decimos y en lo que hacemos y cómo podemos empezar a repensar este modelo. Y Hegel acá también alude a la idea de que de nuestras palabras y nuestros actos cuando ya están en el mundo, ¿no? En la sociedad y con los otros. Y entonces uno puede preguntar si cuando decimos algo o actuamos en el mundo externo, siempre lo que hacemos es distorsionado o transformado por otras cosas. Queríamos hacer algo, pero el mundo se comportó de cierta forma, o los otros lo interpretaron de cierta forma, o nosotros estamos manipulando o siendo estratégicos o nos están malinterpretando todo el tiempo. Entonces, Hegel es consciente de todas estas variables, elementos o dimensiones de la acción social en su complejidad. Y entonces, eh, aquí la pregunta es cómo la observación lidia con esta complejidad. Y parece ser de que la observación considera de que el acto termina siendo no muy esencial, porque es como lo externo y a lo que queremos capturar es esta individualidad interna, ¿no? La individualidad es este interno esencial y que en la acción podríamos pensar como que lo verdadero es la intención, lo que pretendemos, la acción está fuera de nosotros. Entonces hay un momento donde quizá la razón observante quiere enfocarse en este núcleo que determinaría lo demás y que es lo esencial y lo demás es un poco accesorio o expresivo de lo interior. Pero al mismo tiempo sabemos, y esto es algo que Hegel siempre enfatiza y que es parte de su teoría social y de su teoría de la acción, de que la individualidad es realizada o es actual en su acción, que no basta la intención o lo interno, sino que tiene que realizarse y que idealmente se va a tener que realizar de una manera determinada o a veces Hegel habla de manera universal, eso podemos verlo luego, y los ejemplos que pusimos, ¿no? Como asesinar o robar, por ejemplo, estas acciones, esto es lo que a veces Hegel llama como el asunto mismo. No es un signo que expresa algo interno, así como el cráneo, o sea, como si asesinar o el cráneo fueran signos de algo interno, sino que el asesinato y el robo son el asunto mismo de lo que estamos hablando, lo importante. Entonces, acá Hegel enfatiza aspectos claves de su propia comprensión de lo social y de la acción, de que, y esto es lo que me parece que hemos mencionado antes brevemente, pero que es un tema que se reitera porque es bien importante de nuevo en la teoría social de Hegel, si queremos llamarlo así, y es de que la naturaleza de la acción humana requiere de interpretación, que no puede ser algo aislado o individual y hay un componente fuertemente intersubjetivo de yo, de nosotros, de los otros.
y cómo estas interacciones se dan a la luz o en medio de normas sociales que compartimos o de criterios. Entonces, el carácter nuestro, o lo que antes era esto que se pensaba como interno o primordial, o el en sí, o el en ser, o el ser, etcétera, todas esas expresiones, este carácter no es una cosa acabada, previa, individual, que es sujeto a estas pseudociencias y estas leyes, sino que el carácter para Hegel depende, la individualidad depende, sí, de lo que hacemos, pero esto también está sujeto a interpretación. No es algo que está cerrado o acabado de una vez para siempre. Y se da la acción no solamente en términos de que nosotros la interpretamos, sino que los demás la interpretan, y esto se da en contextos determinados, bajo normas determinadas, y además las interpretaciones nuestras y de los otros son falibles. Y nosotros no solamente no controlamos plenamente nuestras acciones y nuestras interpretaciones, pero además tampoco nosotros como grupo ni los otros. Entonces hay toda esta densidad o complejidad en la situación que no puede ser abordada por una perspectiva simplista como el de estas pseudociencias. Por eso es que para Hegel no puede haber una ciencia moderna observacional de esto, digamos. Y además, algo que mencionamos antes, los seres humanos podemos reflexionar y deliberar, tenemos esta capacidad transformadora y esto que estoy diciendo no niega, porque Hegel también estaría de acuerdo y me parece que es algo razonable, que sí es cierto que nuestro carácter nos puede hacer parcialmente predecibles. Es decir, si se sabe lo que hemos hecho en el pasado, se sabe nuestro contexto, pensemos en investigaciones históricas, lo que ahora hoy la investigación histórica puede hacer, o las ciencias sociales, o pensar en términos de demografía. Hay varias cosas que quizá pueden hablar de tendencias o cosas que nos pueden hacer, como dije, parcialmente predecibles. Y a nivel individual, incluso en términos a nuestras biografías y nuestras historias individuales, que además también nos constituyen y nos influencian en cómo interpretamos el presente. Pero aunque haya algo de esto, eh, lo importante con esta crítica hegeliana o la implicancia es este tema interpretativo, ¿no? De que si la acción humana para ser inteligible requiere de interpretación con todas estas complejidades que tiene, por lo menos sí requiere que conozcamos la situación en la que uno se encuentra, ¿no? Algo que quizá hoy, en términos de ciencias sociales y humanidades, nos puede parecer obvio, pero en reacción a estas críticas modernas, donde habían muchas exploraciones de proyectos y tareas, en este caso parece que Hegel está criticando esto en términos de un núcleo interno que opera bajo leyes que pueden ser mucho más determinantes y deterministas para expresar algo corporal como el cráneo, y ya luego incluso acciones, ¿no? Incluso como crímenes. Y más bien, Hegel aquí piensa que la acción humana, por este carácter histórico, social, intersubjetivo, espiritual, diríamos ahora, o más adelante diríamos espiritual, esto va a requerir necesariamente que conozcamos la situación o el contexto o como en esta otra expresión, el espacio social en el que uno se encuentra, ¿no? Y entonces aquí es donde creo que se constituye lo esencial de la crítica de Hegel, y esto no quiere decir que Hegel con esto está criticando a la modernidad en general. Es decir, cuando vemos la razón y a la razón observante, Hegel está destacando la importancia de la razón moderna, lo importante en su comprensión de la naturaleza, aunque él piense que hay algunas limitaciones si solo queremos ver causas eficientes, si obviamos la teleología o las explicaciones funcionales, y claramente sí es escéptico de que podamos tener una perspectiva puramente mecanicista, naturalista o observacional, bajo estos términos moderna, para comprender lo que nos distingue como animales autoconscientes. Pero esto no quiere decir que Hegel sea antimoderno. Lo que Hegel piensa, y con esto quiero cerrar este episodio, es de que lo que destaca de la ciencia moderna, o de la modernidad como forma de vida, es de que los modernos empiezan a pensar que pueden determinar su destino racionalmente. Entonces, esta especie de importancia de la autodeterminación racional y del conocimiento sí es algo que para Hegel
es bien importante a nivel cultural, si queremos, sobre la forma de vida moderna. Entonces, no es tan importante el detalle de de la frenología que fracasó, y nosotros podemos verlo ahí, y en el momento de Hegel también él está criticando esto como una pseudociencia, pero eso no quiere decir que para él la frenología es el núcleo de la modernidad, sino, podríamos decir nosotros, en retrospectiva, con el vocabulario hegeliano, es un tipo de radicalización ilegítima, unilateralidad, pero que no refuta para Hegel lo importante de lo que la modernidad trae como forma de vida, que es esta aspiración a que los seres humanos como animales autoconscientes puedan autodeterminarse a nivel individual y colectivo de manera racional, que lo que sea autoritativo en en la sociedad en términos de creencias, de normas, de instituciones, sea algo que podamos tomar como racional y no un mero destino ciego o un poder puramente arbitrario que creemos por razones puramente tradicionales o de manera arbitraria. Entonces, lo que Hegel piensa, me parece como el triunfo cultural de esa modernidad en este punto, no es la ciencia moderna que trata de encontrar las correlaciones entre el cráneo y el crimen, sino esta especie de aspiración a la autodeterminación racional individual y colectiva, ¿no? Más bien, la pseudociencia va a fracasar porque justamente no puede dar cuenta del tipo de animal autoconsciente y social que somos, o espiritual, pero la modernidad como forma de vida en su impacto cultural más general, para Hegel sí tiene este impacto decisivo, ¿no? Es decir, de interpretarnos como agentes racionales. Es cierto que hay una historia de qué significa ser un agente racional, pero acá estamos tomando este sentido moderno asociado mucho más al conocimiento y a tratar de controlar el destino. Entonces hay este énfasis en la autodeterminación individual, pero también, y utilizando estas otras expresiones que trajimos de interpretaciones particulares, de que los individuos puedan transformar su propio espacio social para que sea racional, con principios e instituciones racionales. Entonces, la aspiración moderna para Hegel tiene que ver con una forma de vida que se quiera justificar bajo estándares modernos de racionalidad, que pueda ser una forma de vida independiente, racional y autojustificada. Y la autoconciencia, o nosotros como animales autoconscientes, esto va a tener que ver con que tenemos que reconocer y captar en su verdadera dimensión o funcionamiento, constitución, qué significa que seamos agentes racionales, ¿no? Y que estemos interesados en la justificación, en discutir qué es lo autoritativo y que pueda ser racional, cuáles son nuestros compromisos, cómo funciona nuestra comprensión, qué significa que podamos reconocer a los otros o que nos reconozcan y nuestras responsabilidades y cómo participamos de un espacio social compartido o de esta forma de vida espiritual, ¿no? Y que podamos decidir en base a razones. Entonces, en este punto, por ese tipo de impacto cultural, Hegel en las siguientes secciones de la razón, que veremos en los siguientes episodios, va a estar interesado en ver cómo este compromiso con la individualidad y con la autodeterminación, influenciado por este impacto cultural moderno, si se quiere, o propio de la forma de vida moderna, va a tener que ver con cómo se da esta realización del individuo moderno, cuáles serían como los principales intentos. Quizá para alguien de las ciencias sociales lo podría ver en términos de unos personajes más estilizados o tipos ideales, pero son como figuras para Hegel que van a surgir en las siguientes dos secciones donde se va a poder discutir cómo comprender y cómo discutir en esta forma de vida moderna la realización del individuo moderno, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el siguiente episodio. Una vez más, muchas gracias por su atención. Por favor, considere suscribirse si no lo ha hecho ya y también de compartir este episodio con quien crea que puede serle de interés o utilidad. Y nos vemos en el próximo episodio.